Cordial saludo, docente y compañeros. Soy Norma Alonso, estudiante de octavo semestre del programa SIDVA. A continuación voy a realizar mi intervención en desarrollo de la unidad 2 en la materia lectores autónomos. El primer interrogante que se nos plantea es: ¿cuáles son las ideas o conceptos más comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías? Voy a empezar hablando de la teoría transaccional. La teoría transaccional fue desarrollada por Rosenblatt en 1978. Básicamente se nos da a conocer el término transacción en lugar de interacción, en donde existe una relación mutua entre el lector y el texto. ¿Qué sucede aquí? Hay una interfusión única entre estos dos elementos que después nos genera lo que llamamos significado. Para Rosenblatt, la lectura es un momento especial que reúne un lector particular con un texto particular en unas condiciones igualmente particulares. Cada lector atribuye significados diferentes de acuerdo a sus propias transacciones con el texto que está leyendo. Por otro lado tenemos la teoría del lector modelo según Umberto Eco. Para Humberto Eco, el lector modelo es el que puede interpretar el texto de manera análoga, o sea, de manera semejante a la del autor que lo generó. ¿Qué significa eso? Que ahí no habría lugar a muchas interpretaciones, sino más bien que el lector modelo es el que realmente comprende qué es lo que el autor quiso dar a entender. Humberto Eco nos dice que el texto necesita la cooperación del lector para su actualización. Él dice que los textos están llenos de vacíos que el lector debe completar, que debe actualizar. Entonces, él dice que todos los textos son complejos y que la complejidad se mide a través de los elementos no dichos. Él describe estos elementos no dichos digamos, cosas que no se pueden incluir en el texto porque ya entraría a ser redundante. En cuanto a la teoría sobre la lectura de Stanislao Zuleta, para Stanislao Zuleta la lectura requiere necesariamente la interpretación en un sentido muy fuerte. Entonces él nos dice que leer no es recibir, no es consumir, no es adquirir. Leer es trabajar. ¿Por qué nos dice él que leer es trabajar? Porque requiere que el lector descifre lo que el autor quiere dar a entender. Entonces, es todo un proceso que el lector debe hacer para tratar de entender e interpretar qué es lo que el autor quiso dar a entender a través de su texto. Él nos dice igualmente que no hay textos fáciles, que la lectura es una actividad por medio de la cual cada uno se vuelve propietario de un saber o de un conocimiento. La teoría de Stanislao Zuleta es un poco más general, no necesariamente nos dice que pueden haber varios significados o un único significado. Esta teoría es un poco más general porque nos habla de la interpretación. El segundo interrogante es: ¿qué es el texto de acuerdo a las tres teorías? ¿Y cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las tres teorías que ya mencionamos anteriormente? Entonces, de acuerdo, digamos, a la teoría de transaccional, el texto es un conjunto de signos capaces de ser interpretados como símbolos verbales. El significado sucede durante la transacción entre el lector y el texto. De acuerdo a la teoría de Humberto Eco, el texto es una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar. Y el lector lo que hace es cooperar para que estos textos se completen. Entonces, en el caso de Humberto Eco, él nos plantea que hay dos tipos de
de lectores, de textos, perdón. Hay unos textos que él denomina abiertos y otros que él denomina cerrados. Los abiertos son los que son, digamos, de libre interpretación y los cerrados son para un público específico. En el caso de la teoría sobre la lectura de Stanislao Zuleta, el texto es un escrito que contiene un código y un lenguaje interno que el lector debe entrar a descifrar. Ahora, para el caso del tercer interrogante, ¿cuál es el papel del lector y el escritor? Perdón, me había saltado eso. El papel del lector es adquirir una postura selectiva en el caso de la teoría transaccional, que reflejará más adelante el propósito del mismo escritor. Para el caso de Humberto Eco, el lector debe actualizar los textos, incluyendo elementos no dichos o espacios en blanco que él ha denominado en su momento. En el caso del autor, para Humberto Eco, debe crear textos que conlleven a una única interpretación sin incurrir en redundancias. En el caso de Stanislao Zuleta, el lector permite que el texto creado por el escritor lo afecte en su ser. Siempre se lee porque uno tiene una cuestión que resolver y aspira a que el texto le diga algo, que le dé como una solución. El texto dice cosas que se escapan al autor de su intención. Finalmente, en cuanto al video de la lectura como acogida del señor Gustavo Martín Erazo, pues en este video lo que vemos, lo que escuchamos del señor Gustavo son varias concepciones que tiene él acerca de sus experiencias como escritor y todo el tema de los cuentos. Entonces él nos dice que leer es entrar en un mundo desconocido y él nos pide que siempre estemos contándole cuentos a los niños, que no dejemos de lado esta práctica de los cuentos. Él nos dice que en los cuentos se da mucho el tema de la sabiduría, que guarda memorias. Él nos dice que leer es el poder de descubrir, de dar sentido, que lo más insignificante se convierte en algo valioso. Pues ahí digamos, lo podemos relacionar más con la teoría sobre Stanislao Zuleta porque ya es más un tema de interpretación general. Todas las ideas que nos expresa el señor Gustavo Martín en este video. Bueno, pues por el momento creo que no es más. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.